¿Qué tal? Me llamo Juan José y les voy a contar algo que pasó en mi pueblo hace varios años. Es de esas cosas que uno quisiera olvidar, pero nomás no se puede. Todo empezó con don Salomón, un hombre que, según decían, tenía la vida más triste del mundo. Era el barrendero del pueblo y siempre andaba con su escoba de aquí para allá, barriendo calles desde que salía el sol. Nunca hablaba con nadie, ni siquiera para dar los buenos días. Nomás lo veías pasar con su cara seria y esa mirada que te hacía sentir frío en la espalda, como si cargara encima todo el peso del mundo. A la gente le daba por inventar cosas de él, porque ya ve que en los pueblos uno no tiene mucho que hacer más que chismear. Que si había perdido a su familia, que si era viudo, que si había hecho algo muy malo en su juventud. Nadie sabía la verdad, pero algo sí era seguro. Don Salomón no era como los demás. Una noche, cuando ya todo estaba tranquilo, pasó algo que le dio la vuelta al pueblo entero. Unos muchachos, esos que siempre andan buscando pleito o metiéndose en donde no deben, dijeron que habían visto a don Salomón llorando frente a la iglesia vieja. Era raro, porque esa iglesia llevaba años abandonada. Nadie se acercaba porque decían que allí espantaban. Sinceramente, yo no les creí al principio, pero los chavos andaban pálidos del susto y no dejaban de hablar de lo que habían visto. Según ellos, don Salomón estaba sentado en las escaleras de la iglesia, con las manos en la cara, llorando como si algo le estuviera desgarrando el alma. Eso ya era raro de por sí, porque nunca lo habíamos visto tan siquiera sonreír, menos llorar. Pero lo peor fue lo que dijeron después. Uno de los muchachos, más valiente o más tonto, se acercó poquito para ver qué pasaba. Dicen que cuando don Salomón levantó la cara, traía una fotografía en las manos. La foto era vieja, toda maltratada, pero se alcanzaba a ver que era de un niño. Los muchachos dicen que en el reverso estaban escritos varios nombres de vecinos del pueblo. Pero nadie sabe qué significaban esos nombres, ni por qué los tenía. Pero una cosa es segura, algo no estaba bien. Cuando don Salomón se dio cuenta de que lo estaban viendo, guardó la foto en su bolsa y se levantó, pero no dijo nada. Nomás se fue caminando despacito, como si nada hubiera pasado. Esa noche los perros no dejaron de aullar. Era como si sintieran que algo malo estaba por pasar. Mi abuela siempre decía que cuando los perros lloran así es porque la muerte anda cerca. Y la verdad, yo también lo sentí. Había algo raro en el aire, algo que te ponía nervioso sin saber por qué. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba de lo que habían visto los muchachos. Algunos decían que era pura mentira, que lo inventaron para llamar la atención. Pero otros, los que ya tenían sus sospechas de don Salomón, decían que por fin se estaba descubriendo la verdad, que ese hombre no era tan inocente como parecía. Yo, la mera verdad, no sabía qué pensar. Nunca me metí con don Salomón porque no me gustaba cómo me veía. Cada que pasaba frente a mi casa, me quedaba quieto, esperando a que se fuera, porque siempre sentía que esos ojos tristes podían ver algo dentro de uno, algo que ni tú mismo sabes que traes. Esa fue la primera vez que sentí el miedo de verdad, no el miedo de que te asalten o de que te pase algo malo, sino un miedo más profundo, como si algo oscuro estuviera a punto de salir de las sombras. Y créanme, eso era solo el principio, porque lo que vino después nos dejó marcados para siempre. Después de aquella noche extraña en la iglesia, todos en el pueblo estábamos nerviosos. Yo mismo no podía quitarme de la cabeza la imagen de don Salomón llorando y sosteniendo esa foto. Pero, aunque a muchos les daba mala espina, nadie esperaba lo que empezó a pasar unos días después.
Fue una madrugada, cuando apenas oía el canto de los gallos. Estaba dormido cuando un ruido fuerte me despertó de golpe. Eran golpes en la puerta principal de mi casa, secos y apresurados, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Mi esposa se sobresaltó junto conmigo, y los dos nos quedamos en silencio, mirando hacia la puerta desde el cuarto. ¿Quién será a estas horas?, pregunté en voz baja, más para mí que para ella. Tomé valor y salí con una lámpara de aceite en la mano, el corazón latiéndome como si fuera a salirse del pecho. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo una escoba tirada en el suelo, vieja y desgastada, como las que usaba don Salomón. Me quedé parado un momento, tratando de entender qué estaba pasando. Agarré la escoba y la levanté con cuidado, como si fuera a explotar. No había nada raro en ella, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi al final del pasillo, en la calle. A lo lejos se alcanzaba a distinguir una figura. Era un muchacho delgado y con ropa ya jirones. Estaba de espaldas, arrastrando una escoba, pero caminaba raro, como si cada paso le doliera. Me quedé viéndolo sin saber qué hacer, cuando de repente se detuvo. Giró la cabeza un poco, y aunque no le vi la cara completa, supe que estaba mirando hacia mí. Y saben, lo que hizo después me dejó sin habla. Empezó a susurrar algo que no entendía al principio, pero conforme se acercaba, las palabras se hicieron más claras. «Papá, ¿aquí vives? ¿Por qué me abandonaste?» Su voz era suave como la de un niño, pero al mismo tiempo tenía algo que te erizaba la piel. Me metí corriendo a la casa y cerré la puerta con fuerza. Mi esposa me preguntó qué había pasado, pero no le contesté. Solo le dije que no abriera la puerta por nada. Y bueno, nos quedamos despiertos el resto de la noche, escuchando cómo los golpes se repetían en otras casas del pueblo. A la mañana siguiente, el pueblo estaba revuelto. Muchos habían escuchado los golpes, y varias familias encontraron escobas tiradas frente a sus puertas. Los que se asomaron a las calles también vieron al muchacho de los harapos. Todos lo describían igual, flaco, sucio y arrastrando una escoba, como si fuera un reflejo extraño de don Salomón. Esa noche, los golpes volvieron, más fuertes y más desesperados. Las puertas temblaban como si alguien estuviera a punto de derribarlas. Y esta vez, no me atreví ni a levantarme de la cama. Solo apagué la lámpara y recé en silencio, esperando que lo que fuera que estaba afuera no entrara. Al amanecer, fui directo a la casa de don Salomón. Tenía que hablar con él, necesitaba respuestas. Y lo encontré sentado en la banqueta frente a su casa, con la mirada perdida. Se veía más viejo que de costumbre, como si todo esto lo estuviera desgastando. Don Salomón, dígame la verdad, ¿quién es ese muchacho?, le pregunté sin rodeos. Él no contestó al principio, pero cuando insistí, su cara cambió. Era como si toda la tristeza del mundo se lo hubiera juntado de golpe. No es nadie. No debería ser nadie, murmuró, pero su voz temblaba y sus manos no dejaban de moverse nerviosas. Lo dejé por la paz, pero supe que escondía algo. Esa misma noche, el terror llegó a su punto más alto. Los golpes no solo eran más fuertes, sino que ahora venían acompañados de gritos. «Papá, ábreme, no te escondas». Las palabras retumbaban en las calles y no había una sola casa que no las escuchara. Y lo peor fue cuando alguien decidió enfrentar al muchacho. Un vecino llamado Ignacio, conocido por ser valiente o terco, salió con un machete en la mano y gritó: «Lárgate de aquí, maldito». Nadie lo vio bien, pero todos escucharon el alarido que soltó Ignacio antes de que todo quedara en silencio. Cuando salimos a buscarlo,
Lo encontramos tirado en la calle, con la mirada fija en el cielo y la boca abierta, como si hubiera visto algo que no podía entender. No tenía un solo rasguño, pero estaba muerto. Y saben, desde esa noche, nadie volvió a salir después del anochecer. El pueblo entero quedó atrapado en un miedo que no podíamos explicar, y yo sabía que lo peor estaba por venir. El pueblo despertó con un aire diferente aquella mañana. El miedo y las ojeras eran un reflejo del horror que vivía la gente, desde niños hasta ancianos. Yo salí de mi casa temprano, como siempre, para comprar el pan. Pero en cuanto llegué a la calle, me detuve en seco. Frente a mí, un rastro largo de cenizas cruzaba todo el camino, mezclado con manchas de sangre seca. No era una mancha cualquiera. Parecían pequeñas gotas que alguien había dejado al caminar. Y lo primero que pensé fue que quizás algún animal se había lastimado, pero aquello no tenía sentido. Conforme avanzaba, vi que el rastro terminaba justo frente a la casa de don Salomón. Lo curioso es que no solo era un montón de cenizas. Algunos vecinos decían que, si las mirabas de cerca, podías distinguir palabras en ellas. Mi compadre Pedro juraba haber leído: "Me debes algo". Yo no quise mirar mucho porque, para ser honesto, ya me daba mala espina. Don Salomón estaba ahí, sentado en la banqueta, con su escoba apoyada en el hombro. Parecía no darse cuenta de lo que pasaba, o quizá no le importaba. La gente empezó a acuchillar, pero nadie se atrevió a acercarse. Había algo en su cara, en esos ojos que siempre parecían cansados, que nos hacía querer mantener nuestra distancia. Y bien, el día siguió con esa sensación rara. Nadie hablaba directamente del rastro, pero todos lo tenían en mente. Por la tarde, los perros del pueblo comenzaron a comportarse extraño. Los que no desaparecieron, de plano se quedaban callados, acurrucados en las esquinas, con las orejas bajas y temblando. Yo tenía un perro, un mestizo al que llamábamos Chato, y él ni siquiera quería salir al patio. Y saben, comunidad, la noche llegó rápido, y con ella un silencio que no era normal. En el pueblo siempre había ruidos, el crujir de las ramas, el ladrido de un perro, hasta los grillos. Pero esa noche no se escuchaba nada. Estábamos encerrados en casa, con las puertas bien atrancadas, cuando un grito nos puso los pelos de punta. Venía de la calle. Era mi vecino Julián, un tipo al que muchos consideraban valiente, aunque yo diría que era más necio que otra cosa. Decían que no le tenía miedo a nada. Cuando salí al zaguán para ver qué pasaba, lo vi parado en la calle, justo frente a la casa de don Salomón. Tenía una lámpara en la mano y miraba hacia las ventanas de la casa, como buscando algo. «Salomón, ya basta con tus tonterías. No vamos a permitir que nos asustes con tus cosas raras», gritó Julián, con una voz que intentaba ser firme, pero que yo noté temblorosa. En ese momento, algo se movió detrás de la ventana. Era una sombra al principio, pero conforme se acercaba al vidrio, pude ver más detalles. Era una figura delgada, casi esquelética, con harapos colgándole del cuerpo. Tenía algo en las manos, una escoba vieja como las que usaba don Salomón, pero lo más aterrador eran los ojos, 2 puntos brillantes que parecían perforarte. Julián dio un paso atrás y por primera vez lo vi titubear. Todos los que estábamos asomados sentimos cómo el miedo se nos colgaba en el cuerpo. La figura en la ventana levantó la escoba y sonrió. No fue una risa normal, era como si se burlara de nosotros, como si supiera algo que no queríamos aceptar. De repente, Julián tiró la lámpara y salió corriendo. Nadie lo culpó. Yo mismo me metí corriendo a mi casa, cerré todas las puertas y recé lo poco que recordaba del Padre Nuestro.
Esa noche nadie durmió, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que algo muy malo estaba pasando en el pueblo, y que, de alguna forma, todo apuntaba a don Salomón. Al día siguiente, Julián no quiso hablar de lo que vio. Solo repetía que algo andaba mal, que ese no era don Salomón. Cuando alguien le preguntó por la figura en la ventana, se limitó a decir, no era humano. Pero nadie decía nada, y aunque nadie quería admitirlo, todos esperábamos que esa cosa, o lo que sea que fuera, volviera. Dada la noche de aquel día, nadie quería salir, pero algo nos obligó a reunirnos. Don Salomón había llamado a los vecinos más cercanos, diciendo que tenía algo que confesar. Yo no sabía si era buena idea escuchar lo que fuera a decir, pero algo en mi interior me decía que tenía que estar ahí. Nos juntamos en la pequeña sala de su casa, un lugar oscuro y lleno de cosas viejas, y el ambiente ya era pesado antes de que empezara a hablar. Don Salomón estaba sentado en una silla de madera, con las manos temblorosas y la mirada clavada en el suelo. Todos guardábamos silencio, esperando a que soltara la primera palabra. Y cuando por fin habló, su voz apenas era un susurro. El muchacho que han visto es mi hijo, dijo de golpe, como si esa frase le quemara en la garganta. Todos nos quedamos mudos. Un murmullo recorrió el grupo, pero nadie se atrevía a interrumpirlo. Lo abandoné cuando era un niño, continuó, apretando las manos. Su mamá me lo llevó una vez, pidiéndome ayuda, pero yo la corrí. Me dio vergüenza admitir que era mío. Nunca le di mi apellido y ni siquiera fui a verlo cuando más me necesitaba. Lo dejé morir, lo dejé solo. Su voz se quebró en ese momento y más de uno desvió la mirada, incómodo. Lo que nos estaba diciendo era grave, pero lo que vino después nos dejó helados. Mi hijo murió hace 15 años, dijo, levantando la mirada por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo más en ellos, algo que no supe identificar en ese momento. Pero anoche lo vi y me habló. El silencio en la sala era tan sepulcral que podíamos escuchar nuestras propias respiraciones. Nadie se atrevió a decir nada, y don Salomón continuó. Estaba en la ventana de mi cuarto. Tenía la misma cara que cuando era niño, pero su cuerpo no era normal. Estaba delgado, como si no tuviera carne, y sus ojos eran como dos brasas encendidas. Me dijo que venía por mí, que ya era hora de pagar lo que le debía. Mi vecina empezó a santiguarse en silencio, mientras otros cruzábamos miradas de incredulidad y miedo. Pero lo peor estaba por venir. Don Salomón hizo una pausa y miró hacia las velas que iluminaban la sala. No sé qué quiere exactamente, pero no es solo conmigo. Anoche me dijo que no olvida a quienes supieron de él y no hicieron nada. Dijo que todos los que callaron también tienen una deuda. Vaya, en ese momento el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero se sintió un frío que no era normal. Las velas empezaron a parpadear y de repente, una por una, se apagaron. Quedamos en completa oscuridad. Los murmullos se convirtieron en gritos. «¡Prendan otra vela!», gritó alguien, pero cuando intentábamos encenderlas, no se mantenían encendidas. Era como si algo las apagara en cuanto hacíamos que la llama brotara. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta de la casa. Todos nos quedamos paralizados. Otro golpe, más fuerte que el anterior, hizo que la madera crujiera. Nadie se atrevía a acercarse, hasta que uno de los hombres se armó de valor y fue a ver qué pasaba.
Cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo una escoba vieja tirada en el suelo, con algo escrito en el palo, como si lo hubieran tallado con una navaja. El vecino levantó la escoba y leyó en voz alta: pagarán 1 por 1. En ese momento, don Salomón empezó a llorar como un niño, repitiendo entre sollozos: ya viene por nosotros, ya viene por nosotros. Nadie podía consolarlo, porque en el fondo todos sentíamos lo mismo. No estábamos solos en esa sala. Algo o alguien nos estaba observando. Esa noche, nadie pudo dormir. Todos los vecinos se habían encerrado en sus casas, apagando las luces y asegurando puertas y ventanas. No se escuchaban ni los grillos, ni los perros que solían rondar las calles. Pero el silencio no era lo más inquietante. Era el miedo a lo que podía estar afuera, esperando. Yo estaba en mi casa con mi familia, tratando de no hacer ruido. Mis hijos estaban acurrucados junto a mi esposa en la cama, y yo me senté junto a la puerta con un machete en la mano. No quería usarlo, pero tampoco pensaba quedarme de brazos cruzados si algo intentaba entrar. De repente, comenzaron los golpes. 3, secos y pesados, en la puerta de madera. Era como si alguien estuviera exigiendo entrar, pero sin pronunciar palabra. Mi esposa me miró con los ojos llenos de miedo y dijo: no abras, Juan José. Pero yo ya me había levantado, con el machete temblando en mi mano. «Hola, ¿quién anda ahí?», dije. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte. Me armé de valor y miré por la rendija de la ventana. Ahí estaba, el muchacho de los harapos, el hijo de don Salomón. Estaba parado, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado y una escoba vieja en las manos. En el suelo, frente a la puerta, vi algo que me heló la sangre. Una línea de cenizas que parecía comenzar en sus pies y terminaba en mi puerta. El muchacho levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Y entonces habló. Su voz era grave, pero no gritaba, no se enojaba, solo dijo: «Papá me confesó todo. Ahora tú también debes hacerlo». Sinceramente no entendía nada. ¿Qué debía confesar? ¿Qué tenía que ver yo con todo esto? Y antes de que pudiera responder, un ruido fuerte me sacó de mis pensamientos. Era el sonido de otra puerta abriéndose en la casa de don Salomón. Don Salomón salió corriendo hacia la calle, sin camisa y con una expresión de puro terror. «Déjalos en paz, yo soy el único culpable», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. El muchacho lo vio, soltó la escoba y comenzó a caminar hacia él. La calle estaba iluminada por la luz de la luna y todo se sentía irreal, como una escena sacada de una pesadilla. Don Salomón cayó de rodillas frente al muchacho, suplicando: Perdóname, hijo. Sé que te fallé, sé que no merezco tu perdón, pero por favor, no lastimes a los demás. El muchacho se detuvo frente a su padre. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si no tuviera un cuerpo normal. Extendió una mano hacia él, pero no para tocarlo, sino para señalarlo. «Tú me olvidaste. Tú me dejaste morir», dijo. Y su voz ahora sonaba como un eco que venía de todos lados. Pero ellos también lo sabían. Todos guardaron silencio. De repente, el aire cambió. Un viento frío recorrió la calle y las cenizas en el suelo comenzaron a moverse,
como si estuvieran vivas. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible nos estuviera aplastando a todos los que estábamos allí. Don Salomón comenzó a gritar, no de miedo, sino de puro dolor, mientras las cenizas le pegaban en el cuerpo y le generaban un ardor que le quemaba la piel. Por favor, basta, me arrepiento, haz conmigo lo que quieras, pero déjame en paz, gritó don Salomón, mientras las figuras lo rodeaban. El muchacho se quedó ahí, mirándolo. No se movió, no hizo nada más. Solo lo dejó a merced de las cenizas, que poco a poco comenzaron a incendiar su cuerpo, hasta consumirlo en vida. Su grito final quedó grabado en mi mente, y después, el silencio regresó. Cuando el muchacho volvió a mirarme, pensé que yo sería el siguiente, pero no dijo nada. Levantó la escoba del suelo, la colocó sobre su hombro y comenzó a barrer las cenizas de su padre, mientras silbaba con un tono sepulcral. Acto seguido, se marchó, perdiéndose en la oscuridad. Desde esa noche, nunca más volvimos a ver al muchacho. La gente del pueblo intentó seguir adelante, pero nadie quiso hablar de lo que pasó. Cada uno guardó su miedo y su culpa en silencio. Pero saben, yo sigo pensando en esa noche, preguntándome si algún día regresará. ¿Y por qué me culpó de algo que yo no tuve nada que ver? Porque si algo aprendí, es que los pecados no se olvidan, y tarde o temprano, todos pagamos lo que debemos.